El tema que vamos a compartir hoy, pongámoslo allí en las pantallas, es: hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Abra su Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 9, versículo 10, dice la Biblia de la siguiente manera. Escuchen. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Démosle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Hágase tu voluntad. Qué tremendo esa petición y esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, porque si tenemos nosotros una lucha bien fuerte, es la lucha que tenemos entre hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad. Todos nosotros queremos hacer cosas, tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos objetivos en la vida. Pero la pregunta es: ¿será eso lo que Dios quiere para mi vida? ¿Y qué tal si Dios quiere algo diferente? ¿Y qué tal si lo que tú quieres y lo que yo quiero y mi voluntad y tu voluntad no es la voluntad de Dios para nosotros? Eso es tremendo, ¿verdad? Hay una lucha muy fuerte. Vemos en la Biblia hombres que batallaron fuertemente con eso, porque querían algo y Dios les estaba hablando otra cosa. Nos muestra la palabra del Señor que inclusive nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Maestro, tuvo la lucha en cuanto a la voluntad de Dios y su voluntad. Eso está en Mateo 26, versículo 36. Mira lo que dice la palabra. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Le estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y en el versículo siguiente dice: se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Jesús, tu Señor, mi Señor, empezó a sentirse triste y angustiado, porque él tenía claro lo que estaba a punto de suceder, que en muy pocas horas lo iban a bofetear, lo iban a escupir, lo iban a golpear, lo iban a desnudar, lo iban a humillar, lo iban a clavar en una cruz, y pues para él no era fácil. Y dice la Biblia que estaba triste y angustiado. Llama a sus discípulos y les abre su corazón. Y es la primera vez que uno ve esto, Jesús mostrando su fragilidad, su humanidad, abriendo su corazón a sus discípulos, a 3 de ellos. Y les dice en el versículo siguiente, dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. En la versión Reina Valera dice: estoy angustiado hasta la muerte. El Señor estaba en una lucha tremenda. Y dice en el versículo 39, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, empezó a clamar, porque eso es lo que hay que hacer en medio de la angustia, ¿verdad? Y orando decía: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Cuántos ven ahí la lucha? Señor, si es posible que yo no tenga que pasar por este dolor, que yo no tenga que enfrentar este sufrimiento, que yo no tenga que pasar por esto tan terrible. Señor, si se puede evitar esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ahí está la lucha entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere, entre la voluntad mía y la voluntad de Dios. Dice en el versículo siguiente: luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos.
Imagínate, en el momento más difícil de su vida, estaba angustiado, triste, y sus hombres de confianza, después de que les había abierto el corazón, estaban ahí dormidos. Y les dijo Jesús: no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Le dijo a Pedro, y qué tremendo que le dijo eso a Pedro, porque él era el que estaba diciendo: Señor, mi vida daré por ti. Pero no era capaz ni de quedarse una hora despierto orando por el Señor. Y le dice en el versículo siguiente: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, o la carne es débil. Y en el versículo 42 dice: por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, mira otra vez, vuelve a orar, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. ¿Cómo es que dice? Hágase tu voluntad. En su humanidad era algo muy difícil, pero él estaba rindiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Señor, si esto no se puede evitar, hágase tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a rendir nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios? Quizás a renunciar a lo que yo quiero para que se haga lo que Dios quiere. No es fácil, pero Jesús nos da ejemplo. Él rindió su voluntad. Jesús sabía para qué estaba aquí en la tierra. Yo te pregunto en esta mañana: ¿tú sabes para qué estás aquí en la tierra? ¿Sabes para qué estás aquí en la tierra? ¿Cuál es tu propósito aquí en la tierra? Porque algunos no lo hemos entendido. ¿Cuál es tu propósito? ¿Tú piensas que tu propósito es venir, tener unos hijos, conseguir plata, conseguir una casa, levantar un negocio? ¿Ese es el propósito de tu vida? De eso consiste la vida, en eso consiste la vida. Jesucristo sabía muy bien para qué estaba aquí en la tierra. Mire lo que dice la Biblia en Juan 6:38. Dice: porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Tenía claro Jesús su vida o no? Y yo sé para qué estoy en la tierra. Yo no estoy aquí para hacer mi voluntad. Yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió. Y yo tengo noticias para ti en esta mañana. Tú estás aquí no para hacer tus planes. Tú estás aquí para cumplir los planes de Dios en tu vida. Tú estás aquí no para hacer tu voluntad. Tú estás aquí para que hagas la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que la búsqueda de Jesús diaria era hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 5 versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué es lo que buscaba Jesús? Dice: yo no busco mi voluntad, yo busco la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. ¿Cuántas personas hoy en día están enojadas con Dios porque no se hace su voluntad? ¿Pero qué si lo que estás viviendo es la voluntad de Dios? Y a lo mejor lo que tú quieres no es la voluntad de Dios. ¿Acaso no prima eso? Jesús sabía para qué estaba aquí. Jesús se esforzaba en buscar. Dice: yo busco la voluntad del Padre que me dio. Yo no estoy buscando mi voluntad. De tal manera
que en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús les dijo a sus discípulos: mi comida, mi alimento, lo que me sacia, lo que me llena, lo que me satisface, es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa es mi comida. Usted sabe que la comida es la necesidad básica del hombre. El hombre necesita comida, es lo que más necesita. Si usted no come, se enferma y se muere. Y cuando usted deja de comer, se desespera porque usted empieza a darle fatiga, le da hambre, le da mal genio, le da de todo. Dice la Biblia que el hambre de Jesús era hacer la voluntad del Padre. La pregunta que yo tengo en esta mañana para nosotros hoy día: ¿será que nosotros tenemos hambre de hacer la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad no es solamente una frase más en una oración enseñada por Jesús. Hágase la voluntad de Dios, es el propósito de Dios para el hombre. Lo opuesto a hacer la voluntad de Dios es entonces hacer lo que yo quiero. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 3, que todos nosotros vivimos así por muchos años. Es la historia de la mayoría de nosotros. Vivimos haciendo lo que queríamos. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos. Diga conmigo: todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? Mira lo que dice el versículo: en los deseos de nuestra carne, haciendo que la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Por estar viviendo haciendo la voluntad de nuestra carne y nuestros pensamientos. ¿Cómo vive una persona sin Dios? Haciendo lo que quiere. Si le gustó a alguien y se quiere acostar, va y se acuesta con la que quiera, porque hace lo que su cuerpo le pide. Si quiere algo, va y lo obtiene como sea, a lo bueno o a lo malo. Quiero tener dinero y lo quiero tener o bien o mal, así me toque hacer lo malo. Y la gente hoy en día quiere hacer su voluntad por encima de lo que sea, así sea por encima de su propia conciencia. Se me antojaba algo, pensaba en algo y lo quería tener. Me quería emborrachar, salía y me emborrachaba. Quería drogarme, iba y lo hacía. Así vive una persona que está lejos de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Y lo que la Biblia dice es que todos nosotros vivíamos así, porque se espera del cristiano que no esté viviendo así ahora. Y no solamente haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, sus deseos, ¿verdad? Sus deseos que muchas veces nos dominan. Ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no quiero, y no va porque no le da la gana y no quiere. Ay, hoy no me nace teníamos la otra vez un tipo que tocaba la guitarra, un adorador, y era bueno, tocaba muy bien la guitarra, pero era de esos complicados. Uno le decía: toquemos ahí, te alabaré. No me nace, no la siento. Bueno, toquemos yo te busco. No la siento. Y el tipo no sentía nada. Y entonces hacía lo que le daba la gana, lo que no sentía, lo que sentía. Y hoy en día la gente vive por sentir en lo que siento, si quiero, si me nace, porque no entendemos que no vivimos para hacer la voluntad de nuestra carne, de nuestro pensamiento, sino la voluntad del Padre. Y terminamos no solamente haciendo la voluntad nuestra, terminamos haciendo la voluntad del diablo. Eso lo dice Juan 8:44. Jesús enfrentó a los religiosos de la época y le dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Y qué tremendo, ¿verdad? Jesús a veces era fuerte, ¿no? Y ustedes son hijos del diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Los deseos de quién? O sea, la voluntad de quién. Ustedes quieren hacer la voluntad del diablo.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y ustedes le creen y hacen la voluntad de él. Y termina la gente, como dice 2 de Timoteo 2:26, escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad ¿de quién? De él. Si yo no hago la voluntad de Dios, voy a terminar haciendo la voluntad del enemigo. Voy a ir haciendo la voluntad de mi carne y de mis pensamientos, como un hijo de ira, según la Biblia. Por mucho tiempo nosotros vivimos así, pero ahora lo que Dios dice y espera de nosotros los creyentes es lo que dice 1 de Pedro 4:2. Dice: para que ustedes vivan el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es lo que espera. O sea, Dios dice: basta ya viviste mucho tiempo haciendo lo que querías, pero ahora el resto de tu vida, el resto del tiempo que te queda en esta tierra, yo quiero que tú vivas no satisfaciendo tus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Para qué vive el cristiano? ¿Para qué vivimos nosotros los creyentes? Para hacer la voluntad de Dios. Lo que pasa es que no lo hemos entendido y pensamos que Dios existe para que cumpla mi voluntad, y es al revés. Yo existo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Lo entendemos o no? Pensamos que Dios es la lamparita de Aladín que concede nuestros deseos. Concédeme esto, Señor, mis deseos. Y tenemos que cambiar la mentalidad, porque lo que deberíamos decir es: Señor, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu sueño para mi vida, Dios? ¿Cuál es tu propósito? ¿Te imaginas la criatura mostrándole al Creador lo que tiene que hacer? ¿Por qué debemos hacer la voluntad de Dios? Romanos 12:2 dice la Biblia, Nueva Versión Internacional: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es como buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo. No se dejen desviar por este mundo, sino renueven su mente para que conozcan, comprueben la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Será que estamos viviendo en la voluntad perfecta de Dios? ¿O en la voluntad permisiva, en cosas que Dios permite, pero que no es la perfecta voluntad de Dios? Eso ya lo hablamos un día aquí en este altar. Pero lo que nos muestra la Biblia es que nosotros tenemos que entender de que Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Y el plan que Él tiene para tu vida es perfecto. ¿Lo crees o no? Un plan perfecto. Perfecto. Porque la voluntad de Dios es perfecta, agradable y perfecta. Porque sus planes son mejores que los nuestros. O sea, Dios es más sabio que nosotros, ¿o no? Lo que Dios tiene y quiere es mejor que lo que nosotros pensamos o queremos. Porque Él es un padre, ya hablamos de eso, Él es un padre. Y la Biblia nos dice que un padre, nos muestra la palabra que un padre quiere lo mejor para sus hijos. Que si nosotros, siendo malos, queremos buenas cosas para nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos quiere lo mejor. Y la voluntad, lo que Dios tiene para tu vida es perfecto. Ahora escúcheme esto.
Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero algunas veces ni parece buena, ni es agradable, aparentemente, ni parece perfecta. No estoy diciendo que no lo sea, sino que algunas veces no parece. Algunas veces no parece. Porque imagínese usted, pensemos en esto. Un niño que nace sin brazos y sin piernas. ¿Cuántos se sentirían muy mal de que un niño les naciera así? Debe ser muy difícil. Y alguien podría cuestionar a Dios y decir: si tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿cómo va a ser bueno que una persona nazca sin brazos y sin piernas? Pues mira, nació un niño sin brazos y sin piernas llamado Nick en Australia, hijo de pastores. Eran los pastores de la iglesia y nace un niño sin brazos y sin piernas. Y la gente dice: uy, ¿qué pasó? ¿Será que los pastores están en pecado? Algo malo tendrán que... De hecho, muchas personas se irían de la iglesia porque, uy, no, debe ser que están en pecado. El mismo Nick cuenta, siendo niño, quería morirse porque se burlaban los otros niños de él. Él se comparaba con otros que tenían brazos y con piernas y decía: ¿por qué me hizo Dios así? Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces lo que te estoy diciendo es que muchas veces la voluntad de Dios no parece buena, agradable y perfecta, pero después vas a entender que siempre será lo mejor que pasó. El plan perfecto de Dios para Nick es que fuera así. Siempre oró por un milagro. En su inocencia decía: algún día Dios me va a me van a salir piernas y brazos nuevos. Él lo dice. Pero el milagro más grande es que ha recorrido todo el mundo y a través de su historia, a través de su ejemplo, se han convertido miles, quizás millones de personas. Ha inspirado a multitudes en el mundo con su ejemplo. Es feliz, es profesional, tiene una esposa, tiene hijos, vive contento y le sirve a Dios. ¿Será que no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque no te parezca. Dios sabe lo que hace, Dios es sabio, Dios tiene planes que el hombre no puede entender y que no tienen sentido para nosotros, pero que tienen sentido para Él. Por eso dice la Biblia en 1 de Pedro 3:18: porque mejor es que padezcáis. ¿Qué es padecer? Sufrir. Dice: porque mejor es que ustedes sufran haciendo el bien, ojo, si la voluntad de Dios así lo quiere. Ahí. ¿Cuántos quieren que se haga la voluntad de Dios en su vida? ¿De verdad? ¿Está leyendo lo que está en la pantalla? Dice: porque mejor es sufrir, si la voluntad de Dios así lo quiere, haciendo el bien, que haciendo lo malo. Eso nos muestra que muchas veces la voluntad de Dios no va a parecer buena ni agradable y perfecta, pero ten seguridad de que es buena, agradable y perfecta, aunque no lo parezca. Jesús en la cruz, para muchos un hombre fracasado, sus enemigos se burlaban. Para muchas personas Jesús era un derrotado, pero en esa cruz Jesús estaba siendo el hombre más exitoso que existió sobre toda la tierra, porque estaba cumpliendo el perfecto plan de Dios en su vida, se estaba cumpliendo su voluntad. Amén. Hay personas, escúcheme lo que le voy a decir,
que aparentemente se ven muy exitosas, pero no están cumpliendo la voluntad de Dios en sus vidas. No son exitosos. Porque la Biblia dice: ¿y qué será del hombre que gane el mundo y pierda su alma? ¿Qué si la gente me aplaude? ¿Qué si la gente me alaba? Pero yo no estoy viviendo el plan de Dios para mi vida. Si no estoy haciendo la voluntad del que me envió, del que me puso aquí en la tierra. Escúcheme, hay 5 acciones que la Biblia nos muestra con respecto a la voluntad de Dios. Primero, la Biblia dice que nosotros tenemos que pedirla. Tenemos que pedir la voluntad de Dios. Esto está en Mateo 6:9, que es lo que estamos estudiando hoy. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo primero que tenemos que hacer es pedir la voluntad de Dios, pedirla, orar a Dios por ella. Hágase tu voluntad, Dios. Segundo, lo segundo que tenemos que hacer con respecto a la voluntad de Dios según la Biblia es conocerla. Conocerla. Efesios 5:17 dice la Biblia: por lo tanto no sean insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Necio. No sean necios, sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Sean entendidos en la voluntad de Dios, no sean necios. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir de que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Pero dice que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Lo segundo es que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios. Porque si tú no conoces la voluntad de Dios para tu vida, vas a terminar haciendo la tuya. ¿Estamos entendiendo, amado? Si no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, vamos a terminar haciendo la nuestra. Hay que pedirla. Número 2, hay que conocerla. ¿Cómo yo voy a conocer la voluntad de Dios, pastor? Tienes que orar. Tienes que decir, clamarle: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres conmigo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Dios, no me dejes hacer mi voluntad. Señor, si lo que yo quiero no está alineado a tu palabra, quita esto en mi vida. Señor, que se haga como Jesús oraba. Mira cómo Jesús oraba: Señor, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Y Dios te va a mostrar su voluntad, la vas a conocer a través de la palabra. Hay que leer la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Hay que buscar el consejo de Dios. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero no busque consejeros mundanos que lo van a llevar al pecado. Gente espiritual, gente de Dios, por medio de los cuales quizás Dios va a hablar a su vida y también va a conocer usted la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios, número 1, hay que pedirla. Número 2, hay que conocerla. Número 3, hay que comprobarla. Comprobarla. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, volvámoslo a leer: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ojo, comprobar. La palabra comprobar en el diccionario es interesante. Dice lo siguiente: revisar o analizar alguna cosa con el fin de confirmar o corroborar su veracidad, existencia o exactitud. Revisar, analizar, corroborar que verdaderamente sea la voluntad de Dios.
Porque en el camino, escúcheme, nos vamos a encontrar con cosas que brillan, que parecen buenas, pero que no son la voluntad de Dios. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Dice eso la Biblia o no? Al hombre le parece, hay negocios que se te aparecen y tú dices, wow. Y tú dices, esto tiene que ser de Dios. Uy, me subí al bus y el conductor por equivocación me entregó 50,000 pesos más de vuelta. Esto tiene que ser de Dios, me quería bendecir. ¿Será que Dios te quería bendecir? Escúcheme, hay situaciones, hay personas que se te aparecen en la vida. Y es tan tremendo porque el corazón, dice la Biblia, que es engañoso y perverso. La Biblia nos muestra en la palabra del Señor gente que se desvió. Profetas ungidos que se desviaron. ¿O no? Te pongo dos ejemplos rapiditos. Un profeta que Dios le dice, quiero que profetices contra esta ciudad y que no comas nada aquí. Y él se va y profetiza. Aquí Dios va a traer juicio y no sé qué. Y se le aparece otro hombre en el camino y le dice, uy, qué unción, qué bendición. Mira, yo también soy profeta. ¿Y sabes qué? ¿Cómo te parece? Que Dios me dijo que te dijera, que eso es lo único que se escucha hoy en día. Dios me dijo que te dijera que no problema que tú puedes comer, ven y come en mi casa. ¿Y qué dijo el profeta? ¿Qué hizo el otro profeta? Ay, ¿verdad? Ah, bueno, vamos a comer que tengo hambre. Y se fue y se comió. Y el mismo profeta le dijo, estás desobediendo, estás en desobediencia, vas a morir. Y murió ese mismo día, ¿o no? ¿Por qué? Porque no comprobó la voluntad de Dios. Cuando Dios te dijo algo, ya te lo dijo. Y hoy en día, en medio de tanto falso profeta que viene y te dice, ven aquí, que Dios te dice palabra de Dios. Yo podría hacer uno de esos, ¿cierto? Porque así hablan. Y Dios te dice, y la palabra marca los tiempos, que llegó el tiempo de rompimiento para tu vida. Y el sonso ahí, sí, el Señor me dijo. Y escuche que la Biblia dice que hay que comprobar que realmente sea la voluntad de Dios. Porque yo he tenido amigos, pastores, aguantando hambre, porque un personaje profeta vino y le dijo que hiciera eso y no era la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo, amado? Hay que comprobar que realmente sea la voluntad, que no sea mi emoción. Porque te pongo otro ejemplo. Dice en la Biblia un hombre, Balaam. Dios le dijo, no maldigas al pueblo. Y vino un hombre y le ofreció una fortuna para maldecir al pueblo de Dios. Y poco a poco se dejó llevar por el deseo de su corazón. Terminó como un hechicero. Un profeta de Dios terminó como un hechicero. Entonces, la Biblia está llena de casos de gente que se desvió de la perfecta voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia, pídala, conózcala, compruébela, que realmente usted esté viviendo en ella. Lea la Biblia, renueve su entendimiento con la palabra para que usted compruebe que usted está viviendo en la voluntad de Dios. Lo cuarto que hay que hacer con respecto a la voluntad de Dios es aceptarla. Aceptarla como venga. Y ahí es donde duele, aceptar la voluntad de Dios, porque muchas veces nos resistimos. ¿Qué tal que Dios le dijera a usted, quiero que te vayas de misionero a la India? Ay. No, yo no tengo ese llamado. No, Dios no me diría eso.
Dios es Dios. Dios hace cosas locas. Cogió a un viejito llamado Abraham para que tuviera hijos, ¿cierto? La cuestión es, ¿estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? Un día Dios le dijo a un profeta: te voy a quitar a tu esposa para traer una enseñanza al pueblo. ¿Te imaginas eso? Quitarle la esposa. Y le dice Dios: y te prohíbo que llores. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Bueno, en estos días le predico de eso si quiere. Le dice Dios: te voy a quitar el amor de tu vida, te voy a quitar a tu esposa y te voy a prohibir que llores para traer una enseñanza al pueblo. No, Señor, que muera el perrito, más bien, otra cosa, pero mi esposa. Aceptar la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad, pero no estés dispuesto a aceptarla. Entonces, ¿para qué oro por eso? Mira, la Biblia nos dice este caso. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 11. Había un hombre llamado Elí, que era el sacerdote del pueblo de Israel. Sus hijos eran unos hijos descarriados, impíos, que estaban haciendo cosas malas, acostándose con las mujeres del templo, de la iglesia, y él no los reprendía. Y un día llegó el juicio de Dios, porque ¿cuántos saben que el juicio de Dios llega? Y Jehová dijo a Samuel, llamó a un muchachito Samuel. No le dijo al profeta, pero se lo dijo a un muchachito. Le dijo: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, el sacerdote, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Imagínate, era un muchachito, y tener que ir a darle la razón a su jefe, al sacerdote, a decirle: uy, Dios dice que viene juicio para tu casa porque tú no has estorbado el pecado de tus hijos. Él no quería hablar. Y dice la Biblia: llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿cuál es la palabra que Dios te habló? ¿Qué te dijo Dios? Él sabía que Dios le había hablado. Le dijo: ¿qué te dijo Dios? No me lo encubras, no escondas nada. Así te haga Dios y aún te añada si me escondes la palabra que Dios habló contigo. Y Samuel llegó y le soltó todo eso. Le dijo: pues usted quiere saber, yo le cuento, pero no es como muy buenas noticias. Y empieza ta. Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. ¿Y sabes qué respondió Elí? Él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Wow. Dijo: Él es Dios, que haga lo que tenga que hacer. Mira, él sabía que él había pecado y que habían consecuencias. Y él simplemente acepta la voluntad de Dios, aunque no es buena ni agradable ni perfecta en ese momento, pero iba a traer mucha sanidad al pueblo de Israel. Dijo: si esto es lo que Dios quiere hacer, si esta es la voluntad de Dios, que él haga como le parece. David pecó contra Dios, ¿sí o no? Vinieron consecuencias. Nunca escuchas a David quejándose de las consecuencias que le llegaron. Tú eres Dios. Le tiraban piedra y él decía: que Señor tenga misericordia y se apiade de mí. Pero él sabía que era voluntad de Dios a causa de sus pecados, sus consecuencias. Aceptar la voluntad de Dios. María aceptó la voluntad de Dios.
Lucas 1:38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Mira, vas a quedar embarazada sin tener un hombre. Se van a burlar, porque créeme que lo que le pasó a la Virgen María fue algo muy tremendo. Tener que soportar las burlas, soportar la duda. Aún su esposo quería en algún momento dejarla, su novio que estaba en compromiso. Pero ella dijo: hágase en mí conforme a tu voluntad. Estoy dispuesto, si eso es lo que tú quieres para mi vida, amén. Jesucristo aceptó la voluntad del Padre. Mateo 26:39 le dice: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aceptar la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios, número 1, hay que pedirla. Número 2, hay que ¿qué? Conocerla. Número 3, hay que comprobarla. Número 4, hay que ¿qué? Aceptarla. Aceptarla. Y hay cosas que no van a ser fáciles de aceptar, pero hay que aceptarlas, porque Dios es perfecto, amén. Y 5 y último, hay que obedecerla. Obedecerla, que es lo más importante. Obedecerla. Fíjense que nunca le dije yo a usted dentro de esos 5 puntos que hay que entenderla. Porque hay cosas en esta vida que nunca vas a entender y que Dios no te va a explicar. Dios no te llama a entender, te llama a obedecer. Eso suena bueno. A ver, una vez, digámoslo todos juntos, 1, 2, 3, ¿cómo es? Dios no te llama a entender, te llama a obedecer. Jesucristo le dijo a Pedro: lo que yo hago, póngalo ahí en Juan capítulo 13:7. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas que en el momento no las vamos a comprender, pero que las vamos a entender después. Amén. No esperes a entender para obedecer. Obedece simplemente, porque Dios tiene la razón. Si Dios dice 5 por 4, 120, hermano, 120, ya, punto. Listo, 120. Amén, gloria a Dios. Dele vueltas a las murallas de Jericó, que va a caer. No sé cómo se caen unas murallas dando vueltas, pero yo voy a dar vueltas. Vaya, Pedro, y busque, tenemos que pagar impuestos. Vaya y póngase a pescar, y en el primer pez que usted saque va a encontrar unas monedas para que pague lo suyo y lo mío. Yo no sé, pero si Dios dice que hay que ir a buscar un pez, ahí tiene que estar la moneda. Amén. No se trata de entender la voluntad de Dios. Ay, es que a mí no me parece eso del diezmo, de la ofrenda. Así no le parezca, obedézcalo, porque es lo que Dios dice. Después usted lo va a entender. Ay, yo no le veo nada de malo acostarme con mi novio, mi novia, yo la amo, nos amamos, después nos casaremos. No, obedezca y después usted se va a dar cuenta por qué en la obediencia hay bendición. Amén. Obedecer la voluntad de Dios. Dice Mateo 21, versículo 28, vamos terminando con esto. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Fue claro el Señor? Sí, claro. La voluntad de él era que su hijo fuera a trabajar en la viña. Respondiendo, él dijo: no quiero. ¿Aceptó la voluntad? Pero después dice, pero después arrepentido fue. Así no le gustaba. Fue. Pero dice en el versículo 30, y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera. Le dijo: ve a trabajar hoy a mi viña, esa es mi voluntad, lo que quiero. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. ¿Aceptó la voluntad? ¿Y fue? No fue. Y Jesús cuestiona y dice: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre?
¿Usted cuál cree que lo hizo? El que dice sí, voy y no va. O el que dice no quiero, pero va. Todos dijeron el primero. Porque obviamente esto no es de buenas intenciones. Esto se trata de acciones. Hermanos, el sábado tenemos vigilia. ¿Cuántos vamos a venir? Y todos dicen amén, amén. Y el día de la vigilia vinieron los que no dijeron amén. ¿Cuál estará haciendo la voluntad de Dios? Eso sí somos buenos para responder y gritar amén, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿será que estamos dispuestos a hacer la voluntad? Porque lo que Dios quiere finalmente de la voluntad de Dios es que así no la aceptes, no te parezca, la hagas. Porque el hecho de que la hagas es que entiendes que haciendo algo va a pasar, algo va a suceder. Hacer la voluntad de Dios. Hebreos 13, versículo 21 dice que Dios os haga aptos en toda buena obra para que hagáis ¿qué? Su voluntad. Para que hagáis su voluntad. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a renunciar a la voluntad nuestra para que se haga la voluntad de Dios? En Esdras capítulo 10, a mí me parece impresionante esto. Versículo 10. Escuche esto. Se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: ustedes han pecado por cuanto ustedes tomaron mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, den gloria al Señor su Dios y hagan su, dígalo más fuerte, hagan su voluntad y apártense de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Versículo 12. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así sea, así se haga conforme a la palabra de Jehová. Y si usted lee el libro y se da cuenta de la historia, ellos se habían casado con mujeres extranjeras y tenían hijos, es decir, tenían familia. Y eso había sido prohibido por Dios. Pero ellos ya tenían unas esposas y unos hijos. Y vienen y los confronta Esdras y le dicen: denle gloria a Dios y hagan su voluntad y despidan a esas mujeres extranjeras. Y todos ellos empezaron a despedir a las esposas, a los hijos: váyanse, váyanse. Yo dije: wow, léalo y verá. Tremendo. Se despojaron de sí mismos, renunciaron a ellos para hacer la voluntad de Dios. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Será que sí, iglesia? Cuando nos cuesta ir a la iglesia porque está jugando Colombia. No, eso no es la voluntad de Dios, que yo vaya a la iglesia porque está jugando Colombia. Cuando nos cuesta ir a la iglesia porque está lloviendo, ¿será que somos capaces de hacer la voluntad de Dios? Si nos cuesta levantarnos un poco más temprano para llegar a la iglesia el domingo, o si nos cuesta decidir entre seguir a la iglesia o irme para la ciclovía, ¿será que verdaderamente somos capaces de hacer la voluntad de Dios? ¿Será que verdaderamente estamos en la perfecta voluntad de Dios? Cuando Dios me dijo que viniera acá a Cartago, yo no quería estar en Cartago. A mí esto me pareció horrible de primerazo. No quería estar acá. Pero ¿qué sería de mí si no hubiera hecho lo que Dios me dijo? Y hoy ya nadie me saca de aquí. Yo soy feliz aquí. Porque aunque yo no lo entendía en ese momento, lo entendí después. Y vemos los resultados después. Ay, estoy aburrido en Cartago, me voy a ir para España. Bueno, yo quiero preguntarte,
¿Es eso la voluntad de Dios para tu vida? Porque es que vamos tomando decisiones así. Yo no sé qué es lo que nos pasa, que vamos tomando decisiones como nos parece, nos vamos moviendo de aquí para allá, vamos emprendiendo negocios, vamos empezando relaciones, vamos iniciando ministerios y hacemos lo que queremos porque nos nació, porque me parece. Pero la pregunta ¿es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios, porque si no es la voluntad de Dios, allá en España te va a ir muy mal. No, que es que donde yo esté no importa, lo importante es que Dios esté conmigo, pero la pregunta es, ¿Dios te está guiando ahí? En todo lo que hagamos en nuestras vidas necesitamos la voluntad de Dios. Amén. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y note que hay dos palabras importantes. Dice, hace. No todo el que dice, sino el que hace. Y eso significa que no se trata de palabras, sino que se trata de ¿qué? Acciones. No es de decir, ay sí pastor, cuente conmigo, voy a servirle al Señor, voy a dejar de pegarle a mi mamá. Pero no falta que si hay alguien así que salga, lo ministramos de una vez. No se trata de decir, dice Jesús, se trata de hacer la voluntad del Padre. No es palabras, son acciones. Primera de Juan 2:15. Yo les dije que íbamos a acabar, ¿cierto? Ay, santo. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ojo, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida, de las posesiones, dicen algunas versiones, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién es el que permanece? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted sabe cuántas personas han pasado por esta iglesia? ¡Buf! Desde que empezamos. ¿Cuántas personas se sentaron en esa silla que usted está sentado? Que estuvieron aquí en este altar también. Ya no están. Y uno diría, bueno, porque es que esté en otra iglesia, gloria a Dios que estuvieron en otra iglesia, pero algunos de ellos ni en otra iglesia. ¿Por qué la gente se va quedando en el camino? ¿Y por qué hay gente que permanece? ¿Cuál es la diferencia entre el que permanece y el que se queda en el camino? Ahí está. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece. ¿Cuántos quieren permanecer en Dios? ¿Qué hay que hacer? La voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Por eso nuestra oración debe ser, como dice el Salmo 143:10, enséñame, Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Mateo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Escúcheme, dice el versículo que estamos estudiando hoy, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué dice eso? Porque en la tierra todos los días pasan cosas que no son la voluntad de Dios.
que no son la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. En este mismo momento que tú y yo estamos aquí, hay gente robando. En este mismo momento, mientras que tú y yo estamos aquí, algunos pensando en el almuerzo, hay un hombre violando a una niña, un niño. Pregunto yo, ¿esa es la voluntad de Dios? En este mismo momento hay gente preparando un atentado allí en Oriente. Está cogiendo un fusil a alguien, una pistola para ir a matar a alguien. ¿Es esa la voluntad de Dios? Sucede en la tierra la voluntad de Dios todo el tiempo. Porque si esa es la voluntad de Dios y si siempre sucede la voluntad de Dios, ¿para qué Jesús dice que oremos que se haga la voluntad de Dios si siempre está haciéndose? ¿Por qué Jesús no dice que oremos que se haga su voluntad como en el cielo aquí en la tierra? Porque claramente no sucede. Aquí en la tierra pasan muchas cosas que no son la voluntad de Dios. Dios pone reyes y quita reyes. ¿Usted piensa que toda la gente que tenemos en la presidencia, en el Senado, lo escogió Dios? Lo escogimos nosotros. Y después le echamos la culpa a Dios. Lo escogimos nosotros, ¿o qué? ¿O Dios votó? ¿Fue la voluntad de Dios que David fuera y se acostara con Betsabé? Escúcheme, hermano. Dios nos dio algo a los hombres que se llama libre albedrío, pero nosotros nos equivocamos y culpamos a Dios. ¿Y por qué? Si existe Dios, hay gente matando y existen las guerras. Porque somos buenos para cuestionar. Pero yo te voy a decir por qué. Porque si ese hombre que tuviera que tiene ese fusil en la mano y la pistola en la mano y ese lápiz haciendo planes para hacer un atentado, estuviera bajo la voluntad de Dios, no lo haría. Precisamente todo lo malo que sucede en la tierra es porque algo o alguien está fuera de la voluntad de Dios. No es Dios el que le dijo a David: acuéstate con Betsabé, son decisiones propias. No es Dios el que le dice a guerrillero: ve y mata. No es Dios el que le dice a este extremista que vaya con un carro y atropella a toda la gente en el camino. Precisamente estamos como estamos porque hemos ignorado y hemos desechado la voluntad de Dios. Pero culpamos a Dios. Dios no lo está haciendo, lo estamos haciendo nosotros. Dios no fue el que te dijo que hicieras ese mal negocio, pero ahorita vienes y culpas a Dios. Dios no fue el que te dijo que fueras infiel a tu esposa, pero ahora que perdiste el hogar, vienes a culpar a Dios. Nos salimos de la voluntad de Dios y la tierra está en caos. Y por eso dice la Biblia: ustedes tienen que orar, hágase tu voluntad como en el cielo, donde no existe lo que pasa acá. Porque la Biblia dice que en el cielo no hay dolor, no hay lágrimas, no hay enfermedad, no hay oscuridad. En el cielo se obedece. Dios no nos hizo a nosotros robots, Dios nos hizo a nosotros con libre albedrío, pero Dios quiere que busquemos su voluntad. Y cuando hay alguien aquí en la tierra que la pide, que la busca, que la convierte en su alimento, que la conoce, que la comprueba, que la obedece, esa persona va a vivir de una manera sobrenatural. Va a ver la gloria de Dios en su vida. Se va a cumplir el propósito de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Aunque no lo entienda nadie, ni uno mismo, pero que algún día lo entenderemos en la presencia de Dios. Amén. Levante su mano y diga conmigo: Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra.
¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo clamo, Señor, para que cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que reciben esta palabra, podamos tener el propósito de todos los días vivir dentro de tu voluntad. Que si tú me dices, ve, yo pueda ir. Que si tú me dices, quédate quieto, yo me pueda quedar quieto. Que yo aprenda a comprobar, a entender, a conocer que es tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo oro en el nombre poderoso de Jesús. Que se haga tu voluntad. Levanta tus manos, dile: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad en mi familia. Que se haga tu voluntad en esta iglesia. Que se haga tu voluntad en esta ciudad de Cartago. Que se haga tu voluntad en Colombia. Que se haga tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo, Señor.